para comprender un poco más en lo práctico. Me acuerdo yo conocí a una chica, una niña que tenía unos 8 o 9 años, ella vivía en un barrio con bastantes carencias en la ciudad de Quito, ya a las afueras, con poca accesibilidad, en un domicilio donde solo había un cuarto, donde habitaban más de 8 personas en la misma habitación, donde el padre y la madre tenían problemas de consumo de alcohol, su fuente de ingresos era la venta ilegal de drogas, donde había mucha violencia. Ninguno de los niños accedía a la educación, tampoco accedían a salud. ¿Cómo podríamos hacer la evaluación de Mira, ¿no es cierto? Cuando tú mencionas en este espacio que yo decía la habitabilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo está? Porque el hábitat es el lugar donde vivimos, podemos vivir, nos relacionamos con ese espacio, nos es nocivo algunas cosas. Entonces, cuando tú dices vive en un barrio complicado de la ciudad, primero uno podría decir qué relación tiene esta familia con los elementos más complicados del barrio, ¿no es cierto? Entonces tú dices se dedican a la venta de sustancias, entonces sabemos que está incluido dentro de problemas con la policía, probablemente redes de narcotráfico. Entonces nosotros tenemos que aquí ayudarle a la familia a identificar el factor de riesgo que eso implica para los chicos, porque digamos que si yo vendo sustancias, ¿no es cierto?, voy a tener también mis enemigos. Y esos enemigos puede ser que también me amenacen con los niños míos. Entonces yo tengo que saber que estoy manejándome con ese tipo de actividad laboral, ¿no es cierto? Y que entonces tengo yo que buscar otras fuentes alternativas económicas para darle seguridad a mis hijos. Y en algún momento, si yo soy súper consciente que el barrio me trae muchos problemas o dificultades, incluso puedo pensar en cambiarme, ¿no es cierto?, a un lugar un poco más seguro. Tú decías, por ejemplo, acá que había hacinamiento también, ¿no es cierto?, que era un espacio pequeño para muchas personas. Entonces ahí nosotros evaluamos cuánto podemos lograr cierta privacidad de un niño con otro, ¿no? Si es que no existe demasiada exposición de la sexualidad hacia los niños o de la violencia, entonces podemos buscar la forma. A veces hacemos intervenciones súper sencillas como colocar una pared de cartón para separar espacios, ¿no es cierto? Podemos tratar de hacer literas para que los hermanos duerman en lugares diferentes. Entonces tratar de hacer las intervenciones más básicas para lograr que ese hacinamiento no afecte tanto a los chicos. Tú me decías, por ejemplo, acá también que en bienestar familiar, esta familia, por ejemplo, todos los niños no acceden a educación. Si estos niños no acceden a educación, no tenemos la posibilidad de que al futuro tengan un mejor desarrollo, posibilidad de inserción social mejor. Entonces tenemos que lograr que se haga una evaluación pedagógica de los niños para ver a qué nivel los podemos incluir, ¿no es cierto? Porque tal vez no tienen educación formal, pero tienen algún conocimiento de lectura, de manejo de vocabulario, ¿no es cierto?, que pudieron haber aprendido informalmente. Podemos hacer una evaluación pedagógica y ver cómo lo incluimos en el sistema. Tenemos, por ejemplo, los CIBBs, tenemos también el tema de las posibilidades que el Ministerio da, si ya son adolescentes, el tema del bachillerato acelerado. O sea, podemos tratar de incluirlos a los jóvenes en un sistema que favorezca su desarrollo, ¿no? Y si son muy pequeños, valorar mucho su desarrollo, porque a veces tenemos niños muy pequeños que, como no han sido estimulados adecuadamente, no tienen motricidad adecuada, no tienen lenguaje adecuado, y los tenemos con un retraso significativo por falta de estimulación. Entonces a esos niños podemos identificar que su retraso en el desarrollo, a veces que se lo piensa como retraso mental, es en realidad falta de estimulación por el contexto. Entonces podemos identificarlo y podemos estimular. A nivel de salud, pues contamos con los servicios que el municipio provee, ¿no es cierto? Hay subcentros de salud, existe el tema del patronato, existen fundaciones. Entonces podemos conocer el nivel de salud de cada miembro y ayudar a encontrar una red de apoyo de salud donde pueda recibir atención, por ejemplo, ocular, auditiva. Muchos niños tienen problemas de audición, tienen infecciones de otitis prolongadas, porque tienen gripes mal curadas y pueden perder sus oídos. Entonces, el hecho de que identifiquemos que tal vez no tiene un lenguaje adecuado porque está con su oído inflamado es fundamental. Entonces, necesitamos también hacer un trabajo como básico a nivel del tema de salud.
Y tú decías bueno, ¿y cómo se le ayuda a una familia que su fuente de ingresos es el tema de la venta de sustancias, ¿no es cierto? Pues ayudándole a comprender que podemos generar fuentes alternativas de trabajo. Existen organizaciones que generan recursos o que hacen proyectos para que uno pueda aprender una habilidad y pueda integrarse de alguna forma en otros sistemas sociales. Entonces podemos integrar a la familia en esos espacios. Pero lo más importante es lo que tú decías acá, que de alguna forma tenemos que crear redes familiares y redes comunitarias y tenemos que ayudar a desarrollar mayor capacidad de cuidado de estos padres, de estos niños, que entiendan lo importante de la educación, que puedan favorecer su seguimiento en salud. Muchas veces ese es el trabajo psicosocial más importante al inicio con la familia, ¿no es cierto? Conocer su contexto, y en ese conocer vemos que hay problemas en todas partes, ¿no es cierto? Es como un vaso con 100.000 agujeros que sale el agua por todas partes, pero tratamos nosotros de identificar los huecos más grandes y encontrar parches comunitarios, sociales. Existen muchas redes, ¿no es cierto? Las organizaciones no están solas, existe el Estado, existen ONGs que apoyan el tema laboral, ONGs que apoyan temas de salud. Entonces podemos con la familia construir recursos. Y esa es la primera evaluación e intervención que hacemos en el contexto general y más amplio de una familia. Un trabajo interdisciplinario de la mano con trabajo social. Claro, porque muchas veces trabajo social suele enfocarse o se lo ha catalogado como una evaluación de cosas súper concretas, ¿no es cierto? Como cuántos cocos tiene una casa. Ok, eso es súper importante saber para el nivel de vida que tiene una familia, pero ya identificamos que hay condiciones básicas. ¿Qué hacemos? Entonces construimos redes. Entonces psicología y trabajo social pueden colaborar en conjunto para mejorar las condiciones sociales de una familia, y esa es nuestra primera evaluación e intervención en los casos complejos que recibimos, y en realidad debería ser en todos los casos, porque la mayoría de pacientes tienen problemas en algún sistema, y ayudarles a comprender cómo se integran mejor en el contexto cultural, social, es muy importante. Apoya muchísimo, mucha gente sola, por ejemplo, adulto mayor, de tercera edad, a veces vive mucha soledad, y en realidad con un apoyo en construir redes, ¿no es cierto?, a través de servicios comunitarios, podría sentirse muy bien. Pero no es un trabajo que realmente se hace porque se visualiza al individuo como él y su problema psicológico, como muy centrado en su individualidad, cuando también hay una forma social de ver el problema.